¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy, obviamente la semana pasada, no puse ningún mensaje. De hecho, el 24 fue el último día que puse mensajes. Pero bueno, este, como esta vez pasada no puse mensaje, vamos a hablar de los propósitos de este año. Eh, este mensaje del propósito de este año. Voy a hablar acerca de lo que normalmente todos hacemos propósitos. Siempre nos estamos fijando en qué vamos a hacer en este año. Pero casi siempre todos los propósitos que nosotros hacemos son propósitos pues de bienestar, de, de mejoría en el sustento, en tener un mejor auto, tener una mejor casa, tener mejores muebles, tener a lo mejor a veces en algunos sentidos mejor trabajo, que me vaya bien durante el año, que el negocio que tengo le vaya muy bien, etcétera, etcétera. Pero hay un pero. Y ahorita lo vamos a ver después de que leamos la Biblia. Vamos a leer en el Salmo 37. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Y dice el versículo 3: Confía en Jehová. Ya he explicado muchas veces que Jehová es el nombre del Padre. Entonces, para que no vamos a hablar de otro tipo de religiones o lo que sea. Entonces, ok, vamos a empezar otra vez. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia, perdón, como la luz, y tu derecho como el mediodía. Hasta ahí. Fíjense cómo en el versículo número 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Alguna vez, después de todos los propósitos que hemos hecho al principio del año o al final del año, cuando ya estaba casi a punto de dar las 12 de la noche, esos propósitos van encomendados o van dirigidos o aceptados por Dios? ¿O son mis propósitos? Acuérdense que Dios tiene los caminos de Dios son mucho más altos que los míos y los tuyos. Entonces, obviamente Él conoce más lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Tal vez, si no se concede lo que normalmente estamos pidiendo o lo que queremos para este año, es porque a lo mejor lo que es el camino que yo estoy tratando de seguir no es el mismo de Dios. A lo mejor me estoy separando. A lo mejor me estoy yendo hacia otro lugar donde Dios no está todavía aceptando ese tipo de petición. La petición le voy a hacer un poquito más para abajo en la cámara. La petición de nosotros normalmente es como ya lo dije al principio. Queremos mejores autos, mejores casas, mejor todo, ir de viaje, etcétera, etcétera. Pero vamos a pensar un poquito, no mucho, poquito nomás, en lo que Jesús haría. ¿Qué petición haría Jesús y qué petición hago yo? Yo a lo mejor estoy diciendo, eh,
que me vaya mejor en este año, que tenga mejor casa. Y si si yo le pudiera preguntar, o si estuviera aquí a mi lado Jesús, que lo más seguro es que sí está, pero a lo mejor no lo podemos ver, pero sí está. Pero vamos a suponer que estuviera físicamente así como yo, o tú. Y le diríamos, Señor, ¿tú qué pedirías para este año? Y muy probablemente, no soy Jesús obviamente, pero muy probablemente Él diría que este año que se convierta todo el mundo y que conozcan todo el mundo a mi Padre. Y eso, lo más seguro es que nosotros no lo estamos haciendo. Que si vemos a un enfermo, a lo mejor Jesús diría, quisiera estar ahí para tocarlo y que sea sanado. Y no lo estoy haciendo yo. Tal vez hay una persona que está sumida en una desesperación. Y este año a lo mejor puede haber 365 personas sumidas en esa desesperación. Y yo no pido estar ahí para ayudar a esa persona, para salir de ese, como, ¿qué te podría decir? Como un pantano cenagoso que no puede salir de ahí. O unas arenas movedizas que no puede salir de ahí. Y yo no estoy pidiendo nada por eso. Estoy pidiendo puras cosas para mi deleite. Es todo lo que estoy pidiendo. ¿Será correcto lo que estoy haciendo? ¿O será falta, o será exceso de egoísmo? ¿Será exceso ¿de qué? A ver, piénsenle tantito. Tal vez no seamos unas personas perfectas, obviamente no lo somos. Pero, pero sí podemos pedir cosas que normalmente Jesús pediría. Yo puedo pedir un carro nuevo y a lo mejor el Señor me lo da. Pero ¿para qué lo voy a usar? Obviamente lo voy a usar para ir al trabajo, para ir a pasearme, pero no lo vas a usar a lo mejor también para ir a alcanzar a esa persona que no has recibido al Señor Jesús. O en eso no estamos pensando. Mis propósitos normalmente son, si yo pienso en mí y en mi familia, son propósitos tal vez solo para deleitarme, como dice la palabra. Y luego a veces dicen también en la palabra, no recibes porque no pides. Y cuando pides, nomás lo haces para ti, no para ayudar a alguien más. Yo creo que muchas veces lo hemos hecho. Pedir algo y solamente para mí, mí, pensando en mí mismo. No estoy pensando en los demás. No estoy pensando en la persona que está perdida. No estoy pensando en la persona que a lo mejor, por alguna razón o muchas razones, está enfermo y a lo mejor está tirado en una cama en el hospital. Pedimos alguna vez por la gente que estaba enfermo de COVID. Creo que muchas veces no lo hicimos. O la mayoría de las veces no lo hicimos. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Esta persona está enfermo porque, pues, por muchas razones. Pero una razón muy normal en una persona que conoce a Jesús, es decir, está enfermo porque pecó, porque, etcétera, etcétera. Y muchas veces, digo, algunas veces sí es, pero otras veces no es. Necesitamos primero ser guiados por el Espíritu Santo para saber si realmente es o no es lo que estamos pensando. Yo también muchas veces al principio la regué creyendo otras cosas que no eran de una persona que tenía X o Y o Z cosas.
Y obviamente lo hace uno por inexperiencia, pero yo me acuerdo una de esas veces que yo pensé de esa manera y cuando ya vi que que me había equivocado en la apreciación de lo que estaba pasando con esa persona, de alguna manera el Señor Jesús me habló a mí y me dijo, echando a perder se aprende. Y obviamente yo he echado a perder muchas veces. Entonces, creo que no nada más yo, porque eso es muy fácil de hacer, echar a perder. Más difícil es construir o edificar. Pero dice aquí que confiemos en Jehová y hagamos el bien. Entonces, ¿qué equivale a hacer el bien? Equivale a ayudar al perdido, a, a que el enemigo que pueda ser mío no lo vea yo como enemigo. Yo sé que a veces es difícil porque lo primero que pensamos es lo que me hizo. No, es que me hizo esto y me hizo lo otro y me hizo quién sabe qué. Y entonces llega un momento en que tal vez no lo estamos perdonando. Decimos que ya lo perdonamos, pero es puro cuento. Entonces, creemos tener nosotros la razón y los demás no. Eso está peor todavía. Entonces, cuando nosotros hagamos un propósito, que ahorita no le hace que no sea el día primero de enero ahorita. Ya pueden ya pasaron aproximadamente 12, 13 días del día primero. Pero debemos de reflexionar bien exactamente qué es lo que debemos de pedir para este año. Todos queremos una mejor casa. Todos queremos un mejor auto. Todos queremos pasearnos. Todos queremos tener los mejores estudios, las mejores escuelas, lo mejor todo. Pero necesitamos también saber cómo realmente debemos de pedir las cosas y qué pedir. Acuérdense que nosotros debemos de buscar, como dice en su palabra, y ahorita me lo está recordando el Señor, hay que pedir y buscar el reino de Dios y su justicia. Acuérdense, nosotros debemos de buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Entonces, no busquemos lo añadido, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Dios lo va a añadir a nosotros. Acuérdense de eso. Ténganlo presente. Debemos de tenerlo bien presente eso. No andar buscando lo añadido. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y obviamente Dios nos va a añadir todo lo demás que necesitamos. Aún igual o más abundantemente de lo que nosotros pensamos que nos va a dar. Porque Dios no tiene límite. Nosotros siempre nos ponemos un límite. Dios no tiene ningún límite. Si me preguntas a mí qué límite tengo, yo ya aprendí a no tener mi límite. Yo tengo mi límite donde Dios tenga su límite. Donde Dios tenga el límite, yo lo tengo. Entonces, ¿cuándo voy a tener mi límite? Pues yo creo que nunca. Porque estoy pensando en el límite de Dios y Dios no tiene límite. Él no se limita. Él da abundantemente. Él nos da mucho más de lo que podamos recibir. Inclusive nos asustaríamos de lo que nos da si viéramos todo el futuro. Entonces, pensemos bien en lo que vamos a pedir en este año. No le hace que hayan pasado 15 días de este mes. Hoy es un buen día para reflexionar y ver qué es lo que vamos a pedir. Gracias por escucharnos, el primer mensaje de este año, y que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y acuérdense, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Dios lo añadirá en nuestras vidas. Amén. Hasta luego
y que la pasen muy bien.